Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un domingo más a nuestro espacio de ciencia con Jesús Carrete. Hola, buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Madre Buenas mía, tardes, dándote los Paco. buenos días, estoy O días, fatal. según la zona horaria en la que te encuentres. Bueno, El cielo virtual efectivamente. no permite comprobarlo. No, estoy en el meridiano de Greenwich y son, pues eso, es por la tarde, o sea que no hay, lo de los días ha sido que ya me voy haciendo mayor, desgraciadamente. Así que hoy vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿no? Porque hemos estado hablando mucho de la materia y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? Efectivamente, quisiera hoy comenzar una microserie dentro de este espacio que compartimos aproximadamente cada 2 semanas, en la que hablemos de fenómenos relacionados con la gravedad. Y hoy lo que toca es, por supuesto, una introducción, pero al contrario que los tratamientos más habituales, quisiera empezar por el nivel más pedestre, la escala humana, cómo percibimos la gravedad, para luego movernos a asuntos de literalmente mayor envergadura. Entonces, un modelo mental de la gravedad es absolutamente necesario para vivir en este planeta, no se le escapa a nadie. Es inconcebible que en ningún momento de la evolución de la especie humana hayamos ignorado el hecho de que, hablando en plata, las cosas caen hacia abajo. Y de hecho, lo que significa hacia abajo es ni más ni menos que la dirección en la que caen las cosas. Si tenemos una plomada o un nivel, es lo que estamos comprobando. Y otros animales no humanos también disponen, sin ninguna duda, de este conocimiento intuitivo. Aquellos con una inteligencia lo suficientemente sofisticada para mostrarlo a través de comportamientos más complejos y del uso de herramientas, dan muestras de ellos. Los cuervos, por ejemplo, son capaces de soltar nueces sobre superficies de asfalto para romper la cáscara y acceder al fruto. Es decir, saben que las nueces van a caer y saben que caen hacia abajo, ¿no? Sin embargo, y esto solo lo hemos llegado a entender con el tiempo y con la ciencia, la gravedad juega un papel despreciable en casi todos los demás procesos del día a día. Por ejemplo, no afecta o apenas afecta a las reacciones químicas, juega un papel casi nulo en el funcionamiento de una célula, etcétera, porque es realmente demasiado débil para ello comparado con otras interacciones que median en esos procesos. Así pues, experimentar sistemáticamente con la gravedad a la escala humana no es terriblemente sencillo, porque es poco versátil, solo tira de las cosas hacia abajo. Y los inicios de la comprensión científica de la gravedad comienzan precisamente en ese contexto, que es el estudio de la caída y de la caída libre, para ser más precisos. Aunque hay algún pionero en esto, esto nos trae principalmente a la mente a Galileo Galilei, sin ninguna duda. Este hombre estudió la caída de los cuerpos, entre otras muchas cosas bien conocidas, y comprobó que su velocidad aumentaba proporcionalmente al tiempo que llevaban cayendo. Si leemos su obra, cosa que yo hice en la universidad y es muy interesante, veremos además que llegó a esa conclusión con medidas directas e hipótesis muy sencillas. Empezó formulando lo más sencillo que se le ocurrió. Primero, que la velocidad sea constante. Obviamente no, es incompatible con la experiencia. Segundo, que la velocidad sea proporcional al espacio recorrido. Y razonó, eso también es imposible, porque si parte del reposo, no ha recorrido ningún espacio, se quedaría siempre en el reposo. ¿Cuál es la siguiente? Que sea proporcional al tiempo, y esa le funcionó. Otro punto clave es que observó que esa velocidad es independiente de la masa del cuerpo y por lo tanto de la materia de la que está constituido el cuerpo, lo cual es muy importante. Quiero hacer aquí un paréntesis porque mucha gente piensa que Galileo llegó a este resultado dejando caer objetos desde la Torre de Pisa, bolas con distinta masa, con distinta densidad. Eso es una imagen muy bonita, pero que hoy en día los historiadores y biógrafos creen que es falsa, creen que eso nunca se produjo, que es una mezcla de la biografía de Galileo con la de otros científicos ligeramente posteriores, que tampoco lo tiraron desde la Torre de Pisa, sino de otras torres que les quedaban más a mano desde sus respectivas casas, pero eso es otra historia. Entonces Galileo probablemente utilizó no la Torre de Pisa, sino planos inclinados, donde es más fácil, por ejemplo, controlar el efecto de la resistencia al aire, que no se le escapa a nadie, que es muy importante. Eso puede falsear fácilmente el resultado si lo que tiramos es, digamos, una hoja de papel. Obviamente va a caer más despacio que un bolígrafo, sencillamente porque tiene una superficie mucho mayor. En cualquier caso, esta observación tan obvia para todos nosotros hoy en día le enmendó la plana, pero que muy seriamente nada menos que a Aristóteles, una persona de gigantesca inteligencia, pero que estaba muy equivocado en muchas cosas, como hemos ido comprobando a lo largo de los siglos. Así se da pues la cosa a mediados del
del siglo XVI. Los objetos caían hacia abajo con una aceleración constante e independientemente de su masa. Conocimiento muy bonito, pero bastante aburrido, no vamos a engañarnos. Y entonces llegó Isaac Newton, cogió unas cuantas observaciones astronómicas y utilizó esta monótona y sencilla fuerza para calcular nada menos que los movimientos de los planetas. Y digo calcular, ni tan siquiera explicar, lo que sus contemporáneos aún llamaban las esferas celestes y que eran el sistema más fuertemente asociado a la divinidad en todas las culturas desde el origen del hombre. Casi nada. Y aún no quedó ahí la cosa. A finales del siglo XIX y principios del XX, se estaban acumulando pues, determinadas pruebas que indicaban que este revolucionario sistema de Newton, que había cambiado no solamente nuestra concepción del mundo, sino radicalmente la física y el resto de la ciencia, no era suficiente, porque llevaba contradicciones con observaciones que venían de otras partes, por ejemplo, del electromagnetismo y más en concreto del comportamiento de ondas como la luz. Y entonces vino Einstein y acabó formulando una nueva teoría de la gravedad, que se llama la relatividad general, que efectivamente nos dice que lo de Newton era muy parroquiano y muy de andar por casa. Porque la gravedad surge de y controla el mismo tejido de la realidad, la geometría del espacio-tiempo. Y esos movimientos del sistema solar que tanto fascinaban a todas las culturas antiguas son apenas detalles en la superficie de una mota de polvo en un universo inmenso. Ese universo está lleno de fenómenos controlados por la gravedad que tienen unas escalas de tamaño, de energía y de complejidad tremendas e incluso bastante horripilantes que escapan por completo a la experiencia humana, ni más ni menos. En resumen, hemos pasado de observar que las cosas siempre caen hacia abajo a tratar de entender agujeros negros supermasivos que contienen cantidades de materia equivalentes a trillones de veces nuestro sistema solar completo, que devoran estrellas de manera rutinaria y que emiten pulsos de energía que pueden esterilizar la Tierra desde distancias siderales. Y por lo tanto, esas divinidades clásicas que andaban por ahí en su carro moviendo una esfera celeste por aquí o el sol por allá, vistas desde esta perspectiva, dan, no nos vamos a engañar, bastante penita. Han quedado como pruebas de una notable falta de experiencia e imaginación por parte de los que las inventaron, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, vamos a alejarnos de esos niveles y partir de la experiencia humana. Entonces, la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre es constante, y es aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, esto significa que si dejamos caer un objeto de manera libre, su velocidad se incrementa aproximadamente en 35 kilómetros por hora por segundo, que no es moco de pavo tampoco, ¿no? En la mayor parte de estas circunstancias, sin embargo, también actúa la resistencia del aire, como adelantábamos, que se puede aproximar como una fuerza proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, si vamos más rápido, también experimentamos mucha más resistencia al aire. Esto ocurre si vamos en bicicleta, también si estamos cayendo. Y al final se establece un equilibrio y la velocidad deja de aumentar. Llegamos entonces a lo que se llama la velocidad terminal. Dicho así, terminal no suena nada bien. Y algo de cierto hay en eso, porque la velocidad terminal de una persona son unos 200 kilómetros por hora y eso da para hacerse mucha pupita. Para disminuir esa velocidad terminal, lo que tenemos que hacer es aumentar la resistencia al aire, aumentando nuestra superficie, que podemos hacer, por ejemplo, con un paracaídas. Pero es una historia muy diferente si en vez de un ser humano somos un ratón. Entonces, nuestra relación de superficie a tamaño es mucho mayor. Y hasta aquí que la velocidad terminal de un ratón es de menos de 30 kilómetros por hora. Así que para un ratón, incluso para una rata, ninguna caída es fatal, literalmente desde ninguna altura. Podemos tirarlos al pozo de una mina, pueden aterrizar, es un golpe, pero no mueren. Ajá. Y si vamos incluso más abajo y pensamos que somos del tamaño de una hormiga, entonces la gravedad realmente importaría bastante menos para nosotros. Nuestra velocidad terminal puede ser algo trivial, 5 kilómetros por hora o algo parecido. La tensión superficial, por ejemplo, lo que hace que una gota de agua, que para una hormiga es bastante grande, mantenga la forma esférica, es una fuerza mucho más difícil de controlar para una hormiga que la gravedad. La gravedad, bueno, dejarse caer por ahí, saltar de flor en flor, bueno, las hormigas no saltan, pero para el caso es algo completamente distinto a lo que experimentamos los humanos. Y entonces, si la gravedad de la Tierra puede con cualquier objeto, independientemente de su masa, podemos preguntarnos, ¿por qué se le escapan, por ejemplo, los globos de helio? Bueno, la respuesta obvia, la que todo el mundo dirá, es por la fuerza de empuje de la atmósfera, por la flotación. Pero la respuesta más interesante es que eso también es la gravedad.
Porque la gravedad tira para abajo tanto del globo como de la atmósfera en sí misma. Y es energéticamente más ventajoso que la atmósfera al final de ese proceso quede abajo y el globo quede arriba. Si retiramos la fuerza de la gravedad, entonces no hay flotación. En el espacio libre de masas, la gota de agua no empuja al objeto que está dentro en ninguna dirección particular. Entonces la flotación solo ocurre por la gravedad. Pues bien, aunque en la superficie de la Tierra la aceleración de la gravedad parezca constante, Newton se dio cuenta de que para que eso funcionase en una escala mayor, había que suponer, de hecho, que la atracción era inversamente proporcional a la distancia. Si cuanto más lejos estén los objetos, menos se atraen. Cuanto más lejos estemos de la Tierra, menor es en principio esa aceleración de la gravedad. Entonces, pregunta rápida, Paco. Si subimos a una montaña, ¿la aceleración de la gravedad sube o baja? ¿Es mayor o menor? Pues entiendo que bajará, ¿no? Muy bien, efectivamente, es menos intensa porque estamos más lejos de la Estamos Tierra. más lejos del centro de la Tierra, ¿no? ¿Y qué ocurre ahora si cavamos una fosa muy profunda, tanto como el Everest? ¿Tenemos una aceleración de la gravedad mayor o menor? Pues hombre, no lo sé, pero será probablemente un poquito mayor, ¿no? Supongo. Pues no, pregunta trampa. También ¡Ajá! es menor, porque aunque ¡Granuja! estamos más cerca del centro de la Tierra, hay menos tierra. Esa es la cuestión. ¡Ah, Esta claro! proporcionalidad inversa a la distancia se da entre lo que llamaríamos los físicos masas puntuales, que son objetos cuya estructura podemos despreciar. Pero la Tierra, sobre todo cuando estamos metidos en ella, no es ya una masa puntual. Lo que tenemos que hacer es considerar la atracción de todos los trocitos de tierra y sumarlos. Y hete aquí que la atracción de los que están más lejos del centro que nosotros no cuentan. Cuando hacemos esa suma, solo cuentan los de dentro. Así que cuanto más al centro estemos, menos atracción. Ajá. Eso se debe a que sigue habiendo tierra por Por arriba, de claro. Exactamente. Y si al movimiento de caída a la Tierra le añadimos una componente horizontal, pues obtenemos una trayectoria parabólica. Esto lo sabe bien cualquiera que haya pasado por el instituto. Estoy seguro de que ha resuelto muchos problemas de tiro parabólico. Pero esto solo funciona bien si estamos en una parte de la superficie terrestre pequeña, que podemos aproximar por un plano. ¿Qué ocurre si le damos tal pepinazo a nuestra bala de cañón que la trayectoria de hecho escapa de la superficie terrestre y no vuelve debido a la curvatura de la Tierra? Pues entonces lo que estamos es poniendo esa bala en órbita. Y de eso hablaremos otro día, porque las órbitas son también muy importantes, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, tampoco es una parábola, pero es algo a lo que podemos llegar incluso a partir de ese conocimiento intuitivo de la gravedad. Si estiramos mucho esa velocidad, llega un momento en que escapamos del suelo, intentamos llegar al suelo y fallamos. Y finalmente quiero decir que incluso en la Tierra los objetos cotidianos sí se atraen entre ellos. Comencé diciendo que era difícil experimentar con la gravedad en la escala humana, pero no es imposible. Por ejemplo, dos barcos portacontenedores no solo sienten la atracción de la Tierra, también sienten entre ellos una atracción mutua. Ajá. Y de hecho, si vamos al laboratorio y controlamos todo de manera muy precisa y hacemos una medida muy controlada, podemos medir la atracción mutua de dos bolas de metal no más grandes que mis puños. Eso es lo que se llama el experimento de Cavendish, que sirve para medir la constante de gravitación universal, que también determina esa aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Ese experimento lo diseñó, pues, obviamente Cavendish y lo llevó a cabo. Y aunque cabría perfectamente en el episodio de hoy, creo que lo vamos a dejar para otro por dos razones. Una, porque es interesante y merece una explicación en detalle. Y otro, porque quiero dejar ese cebo para los espectadores para que sintonicen en otro momento. Y ello se debe a que Cavendish en sí mismo es todo un personaje del que merece la pena hablar de manera más extensa. Pero no solo eso. Antes que Cavendish, lo mismo lo intentaron medir otros, gente muy competente pero bastante menos introvertida que Cavendish. Y solo quiero decir que el experimento terminó en fiesta, en una de las borracheras más grandes de la historia de la física, en la destrucción en un incendio del observatorio donde se llevó a cabo, en la quema de un violín histórico y en la composición de una canción folk que inmortaliza todo ello. Así que ahí nos quedamos. Yo, de verdad, vamos a parar aquí, pero yo seguiría con mucho gusto. Con ese preámbulo.
Yo, cualquier cosa donde se queme un Stradivarius. Joder, qué guay. Pues muchísimas gracias por esta explicación tan estupenda a propósito de la fuerza de la gravedad. Que además, bueno, una idea que a mí se me ocurre en este momento es que también podríamos hablar de los problemas que acarrea no tener gravedad o tener menos gravedad de la que estamos acostumbrados, por ejemplo, porque los astronautas tienen algunos problemas a la hora de hacer cosas de la vida diaria porque no pueden por la gravedad, ¿no? Desde luego, un punto muy interesante, por ejemplo, si algún día queremos establecer una colonia en Marte, donde, aunque tenemos gravedad, es mucho menor que en la Tierra. Uh-huh. Sí, pues de esto podríamos hablar de esta fuerza que, aunque no nos damos cuenta porque vivimos en ella, pero sí que controla, o sea, influye mucho en nuestra vida. En fin, pero como tú has dicho, hablaremos de esto en futuros episodios de esta serie que promete ser apasionante. Quedamos a la espera de saber muchísimas cosas a propósito del señor Cavendish, al que no sé si luego, después del experimento, invitaron a muchas casas y a muchas cenas. No sé yo si tuvo mucho éxito social después, o sea, le importó. Pero bueno, en fin, de esto nos enteraremos en los siguientes episodios. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias.